Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bienvenida otra vez a esta cuarta lección, 4 de 4, la cuarta lección de principios de apologética. Estamos viendo justo eso, algunos principios. Si Dios quiere, en el futuro usted podrá seguir estudiando, profundizando, viendo más allá de lo que hemos podido ver en estas pequeñas clases, pero espero y pido al Señor que haya sido de ayuda para algunos. Bueno, de hecho vamos a pausar otra vez y pedir que Dios bendiga esta última lección y que nos ayude a aprovechar de este tiempo. Padre, gracias por lo que tú nos has enseñado hasta este punto y pedimos que sigas enseñándonos, que sigas ayudándonos a entender tu palabra, a pensar lógicamente, a pensar bien, a vivir también de manera que guíe a otros hacia Cristo. Y ahora pedimos que este tiempo sea provechoso, que nos ayudes y que nos llenes de tu Espíritu para poder entender de tu palabra lo que quieres que entendamos, que tengamos ese espíritu manso, como dice Jacobo en Santiago, una actitud mansa ante la palabra. Pedimos en el nombre de Jesús, pidiendo de tu gracia y descansando en ti. Amén. Bueno, si usted ha seguido las últimas 3 lecciones, quizás se encuentra tentado a pensar y quizás incluso lo ha dicho. Bueno, si es la Biblia que establece la verdad, si es la Biblia que establece la veracidad de cualquier otra supuesta verdad o no, entonces realmente no hay lugar en una cosmovisión bíblica para usar evidencias, para usar la lógica, para presentar pruebas de la verdad. ¿Me sigue? Quizás usted está pensando, si la Biblia es ese punto fijo, externo, inmovible, si creo eso, entonces lo que me toca a mí hacer es predicar la Biblia. No preciso dar evidencias, no preciso responder a desafíos o dudas o objeciones. Y en un sentido sí, esas evidencias, esa argumentación no es necesaria para que Dios obre. Lo que usted debe hacer, lo que yo debo hacer es predicar la verdad, la Biblia, el Evangelio. Pero ese no es todo el cuadro. Y en una cosmovisión bíblica debemos dar lugar, debemos incluir la realidad, la verdad que Dios mismo usa evidencias, que debemos también nosotros razonar, pensar bien. Parte de nuestro testimonio no es solo la manera que amamos los unos a los otros, no es solo la manera que vivimos entre los gentiles, para usar la terminología de 1 de Pedro. También parte de nuestro testimonio es la manera en que pensamos. De hecho, y casi de paso, es la manera que manejamos la ortografía al escribir, la gramática.
y sin duda la lógica. Si vamos a apuntar hacia Cristo, si vamos a vivir vidas excelentes, obviamente una vida santa es lo que Dios quiere, sobre todo, una vida que se ve como la vida de Cristo. Pero yo calculo que todo lo que hizo Jesús, Lucas 2 nos dice que Jesús, y qué misterio que el Hijo de Dios puede haber crecido. Pero es así. Lucas 2:52 dijo que Jesús creció en sabiduría. Yo calculo que lo que hizo Jesús como carpintero quizás, pero en cualquier otro ámbito, lo hizo con excelencia. Y como cristianos queremos hacer lo que hacemos en lo posible. Somos imperfectos, sin duda nos encontramos con fallas, con faltas, pero en lo posible y por la gracia de Dios queremos hacer bien las cosas. Y eso incluye, y nuestro testimonio ante el mundo incluye la manera en que pensamos. No queremos cometer falacias lógicas. Queremos pensar bien. No vamos a hablar mucho de falacias o no lógicas hoy, pero sí quiero decir y planteo esto, que es necesario, o por lo menos podemos decir que es legítimo, y Dios usa nuestro uso de argumentos. Entonces, en esta última lección, en esta pequeña serie, vamos a considerar los argumentos a favor del teísmo cristiano, el cristianismo, argumentos a favor. Brevemente vamos a ver algunos, pero vamos a comenzar viendo primeramente argumentos bíblicos en general, argumentos bíblicos a favor de la verdad. Vamos a ver que en la Biblia Dios mismo usa argumentos. Dios puede haber dicho, esto es así, incluso es lo que dijo en la creación, que sea la luz, y fue la luz. Pero Dios en su gracia se acerca a nosotros y ofrece evidencias. Y vamos a ver algunos ejemplos. La Biblia misma ofrece evidencias a los seres humanos. Algunos ejemplos. Vamos a ir al libro de Lucas. Y mientras usted anda buscando, y le animo a que busque en su Biblia, que pause quizás la grabación, que busque una Biblia para que vea, quizás a través de la misma pantalla, puede ir viendo o escuchando por lo menos estas citas bíblicas. Pero estamos en el libro de Lucas, y en nuestra Biblia, la Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que nos prepara para Cristo. Hay promesas, hay varios pactos, hay sombras que nos van dirigiendo a su culminación en Cristo Jesús. Y justo estamos en este nuevo pacto cuando vamos al libro de Lucas, la segunda parte de la Biblia. Estamos ahora en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Testamento comienza con 4 libros que se llaman los Evangelios. Evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Y son las buenas noticias de Cristo Jesús. Y estos 4 autores relatan no tanto unas biografías, no son biografías. Los evangelios cuentan algo del nacimiento de Jesús. Incluso Lucas es uno de aquellos evangelios. Son 2 que hablan del nacimiento de Jesús. Habla un poquito nomás. Lucas habla un poco de la juventud de Jesús. Pero estos evangelios se centran en el ministerio, aproximadamente 3 años de ministerio de Jesús. Y culminan en esa última semana de su vida, su muerte en Calvario, su resurrección. Y cuando vemos los evangelios, estamos viendo 4 perspectivas. Quizás usted ha pensado al leer estos evangelios, bueno, relatan historias diferentes,
que se confunden, se complican, se contradicen, quizás usted lo ha dicho. Le animo a que piense, que se dé cuenta que realmente no. Son 4 autores humanos, sí, están contando su perspectiva de lo que pasó, sí, pero de la misma forma que usted y yo podríamos manejar en el mismo coche por la misma carretera, viendo el mismo paisaje, después de ese viaje, usted podría ponerse a contar lo que vio. Yo también podría ponerme a contar lo que vi en ese viaje. Nosotros dos en el mismo coche, el mismo auto, el mismo paisaje, quizás dentro de una ciudad, la misma ciudad, usted diría, bueno, yo vi tal restaurante, yo vi tal oficina, yo vi tal plaza, con tal estatua. Y yo me pongo a contar del mismo viaje y no digo nada de esos fenómenos. De esa plaza para mí no existe. Por lo menos no digo nada de haberla visto. Yo quizás me pongo a hablar de los árboles que vi, las plantas, ese edificio. U otra plaza que parece parecida, pero es otra plaza. ¿Me entiende? Son perspectivas de la misma realidad. Y cada autor elige qué quiere contar y qué no, y cuáles detalles incluir o no, según su propósito. Y los autores bíblicos, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están a propósito contándonos, tienen un propósito, tienen un mensaje, y están armando, no cambiando, pero sí están contando ciertos detalles, ciertas enseñanzas, con el fin de comunicar su mensaje. No hay contradicciones, pero si uno incluye unos datos que otro autor no incluye, es con razón y propósito. Ahora, Lucas nos cuenta un poco de su proceso de escribir el libro. Entendemos que fue el Espíritu Santo que lo llevó. El Espíritu Santo es el autor divino, Dios es el autor de la Biblia, pero usó a autores humanos, y Lucas es uno. Y en Lucas 1 vemos un poco de lo que él hizo al escribir este libro. Comenzamos con versículo 1, Lucas 1:1, y lo que estamos viendo es que Dios mismo usa evidencias en su revelación, argumentos, pruebas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Pausamos ahí. Lucas nos está diciendo que tenemos este conocimiento que conseguimos por testigos oculares, testigos presenciales. Dice que ellos lo vieron con sus ojos. Se refiere sobre todo a los apóstoles, pero a esos testigos presenciales oculares que vieron. Lo vieron con sus ojos y fueron ellos ministros de la palabra. Versículo 3, Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia. Él afirma que él ha investigado, y no de forma desprolija. Lo ha hecho con diligencia todas las cosas desde su origen. Dice, me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, yo reconozco que el mero hecho de que alguien afirme que ha investigado, el mero hecho de que esos apóstoles afirmen que vieron algo, eso en sí no es prueba de que sea verdad. Pero lo que estoy tratando de establecer es que Dios mismo presenta evidencias
presenta argumentos, presenta pruebas que él quiere que usemos para que lleguemos a una conclusión. Lucas dice que ha investigado. Habla de los testigos oculares, testigos presenciales. Dice que ha investigado diligentemente. Y ahora si vamos a la segunda parte de este libro, ¿sabe cuál es? Probablemente Lucas y Hechos, probablemente fue un tomo o 2 tomos de la misma obra. Muy probable. Pero si vamos a Hechos, también escrito por Lucas, que no es evangelio, pero sigue como el próximo paso en la historia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahora Hechos. Se llama Hechos porque habla de los hechos de los apóstoles, o podemos decir los hechos quizás del Espíritu Santo, o quizás aún mejor los hechos del Cristo resucitado. Pero son las actividades de la iglesia primitiva o la primera iglesia que surgió después de la ascensión de Jesús. ¿Y qué dice Lucas en esta primera parte de Hechos? Hechos 1:1. En el primer tratado, o Teófilo, ¿cuál tratado fue? Justo lo que leímos, el libro de Lucas, el Evangelio. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y es eso lo que vemos en el libro de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Justo eso es lo que vemos en el libro de Lucas. A quienes también, hablando de los apóstoles, a ellos, a quienes también, después de haber padecido, Jesús se presentó vivo, y dice Lucas que lo hizo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Podemos pausar ahí. Lucas está dispuesto y Dios mismo está inspirando esta escritura, está dispuesto a decir que, bueno, sí, Jesús resucitó, pero se presentó a esos testigos con evidencias, con lo que dice acá, pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Durante todo ese periodo pudieron tocar, pudieron ver, pudieron escuchar a Jesús. Y es muy interesante si seguimos con el mismo hilo en 1 Corintios, capítulo 15. Vemos la misma línea de evidencia cuando Pablo, otro apóstol, que vio a Jesús después, pero también se nombra como apóstol, y Pablo está escribiendo en 1 Corintios, o primera a los Corintios, una carta dirigida a ellos, y en capítulo 15 habla de la resurrección y habla del Evangelio. Y comenzando en versículo 5, después de resumir el Evangelio, dice que Jesús, o como parte de ese resumen, dice que Jesús apareció a Cefas. 1 Corintios 15, 5. Apareció a Cefas. ¿Quién fue Cefas? Pedro. Y después a los 12. Los 12 fue un título general que se refiere a los discípulos, los apóstoles. Ahora Judas no está más, eligieron a Matías, pero el tema no es la cantidad, el tema es que apareció a ellos, apareció a ese grupo que se llamaba los 12, apareció a los apóstoles. Y después, versículo 6, primera a los Corintios 15, 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.
¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué dijo eso Pablo? ¿Por qué menciona? Está hablando del Evangelio, va a estar hablando de la resurrección. ¿Por qué dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún? Y agrega el dato de que, otros ya duermen. Bueno, Pablo y el Espíritu Santo está ubicando este párrafo, está ubicando en un momento de la historia muy cerca a los eventos de la muerte de Jesús y su resurrección. Tan cerca está que Pablo pudo decir, viven algunos. En efecto, usted puede preguntarles a ellos. Son muchos de ellos que todavía viven. Ellos les puede decir lo que vieron, cómo era, cuándo fue. Él puede nombrarlos. Él puede decir, aún viven. No hay problema. Dijimos la lección pasada, la verdad es una. No tenemos que tener miedo de los datos, de los testimonios de la otra gente. No estamos armando una mentira. No estamos armando una historia, un cuento. No. La verdad es una. Esto pasó. Y Pablo casi de paso puede decir, muchos viven aún. Ellos también vieron lo que pasó. Dios mismo usa y ofrece estas evidencias. Estamos viendo un principio general. Y estos datos, estos lugares en la Biblia son ejemplos del hecho de que Dios ofrece evidencia. Usa a veces argumentos. Otro ejemplo también de los evangelios sería el libro de Juan. El libro de Juan. Juan, como los otros escritores de los evangelios, tuvo su propósito y su mensaje específico en dar las buenas noticias, en escribir un evangelio. Y en la última parte del evangelio según Juan, estamos en el capítulo 20, y hay un versículo clave para entender lo que está pasando en este libro. Por lo menos uno de esos versículos claves sería Juan 20 y versículo 30. Juan 20, versículo 30. Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Ahora tendríamos que pasar por todo el libro para ver estas señales. Pero comparto esta primera señal. Es la primera de 7 o, si incluimos la resurrección, 8 señales que Juan presenta como, vamos a ver, como evidencia. Pero quiero que vean por lo menos la primera señal, capítulo 2. Juan 2:1. Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Versículo 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Usted conoce la historia, ¿no? Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estamos saltando un poco. Le invito a que vuelva a leer esta historia. Pero versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, con agua. Entonces, versículo 8, les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Versículo 9, el maestresala probó el agua hecha vino. Ok, ahí está el milagro. Y Juan llama este milagro no un milagro, sino una señal. Está señalando algo. Tomó agua y convirtió esa agua ¿en qué? En algo totalmente diferente. Diría, el vino o el jugo es esencialmente agua. Pero esto no es lo que pasó. Jesús cambió
agua, no agregando un paquetito de algún dulce y sabor, no, cambió totalmente lo que era agua a jugo o a vino. Y Juan lo llama una señal. Incluso dice, versículo 11 de Juan 2, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y pausa ahí para invitarle a que usted también considere lo que se presenta en este libro. El libro de Juan, el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Y ver si también a usted no le pasa esto. Que Dios manifieste a usted la gloria de Jesús. Vemos acá en forma escrita lo que se llama una señal. Jesús hizo un milagro, fue el principio de señales, y Jesús manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y sabe que esa es la meta. Eso es lo que Dios quiere que usted haga al leer este libro. Y eso fue el propósito de Juan también. Si volvemos a Juan 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales, comenzando con esa señal en Caná que leímos y siguiendo con otros. Dio vista a un ciego, curó a gente, levantó a un muerto de la muerte, Lázaro. Después de ver estas señales, dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hay testigos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. ¿Estas qué? Estas señales se han escrito para que creáis, para que usted crea que Jesús es el Cristo. Esa palabra Cristo es el Mesías, el ungido, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan sigue diciendo en casi el último versículo, Juan 21, 24, este es el discípulo hablando de sí mismo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan fue uno de esos testigos oculares, testigos presenciales, y presenta estas señales que las vio, y que Jesús las hizo para que la gente las vea y creyere, para que la gente crea que Jesús es quien dijo que es, el Cristo, el Hijo de Dios. Juan sigue en Primera de Juan. Ahora estamos no en un evangelio, sino en una epístola, una carta. Juan escribe ahora a creyentes después de estos eventos. Ahora está diciendo en Primera de Juan 1:1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Está dando su testimonio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ese fue el rol de los apóstoles, como testigos presenciales, testificar lo que habían visto, lo que habían escuchado, incluso lo que habían tocado con sus manos. Y no fueron los únicos, como dijo Pablo en 1 Corintios 15. El evento de Jesús, este evento que cambió la historia, pasó en la historia. Hubo testigos. Y Pablo pudo decir, en efecto, preguntarles a ellos, a ver qué dicen. Muchos todavía viven. Juan dice, yo testifiqué de esto, yo testifico, hasta palpé con mis manos del verbo de verdad, la palabra viviente de Dios, Jesucristo.
Podemos ver otros ejemplos. No vamos a ver, obviamente, todos los ejemplos, pero vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Estamos viendo sencillamente algunos ejemplos del hecho de que Dios mismo, la Biblia misma, usa argumentos o ofrece evidencias. Y ahora una cita interesante en Isaías 45. Isaías 45. Si esto le interesa, le invito a que siga viendo este tipo de evidencias o a veces lo que vamos a ver, profecías en la Biblia, profecías después cumplidas. Muy interesante. Son evidencias que apuntan hacia Cristo. Y esa es la meta, que veamos a Cristo. Estas evidencias nos dirigen hacia Él. Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Está nombrando a un rey pagano, pero ¿sabe qué? Lo está haciendo muchos años antes de que hubiera nacido. Todavía no nació Ciro. Pero Jehová está diciendo, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Un ejemplo del hecho de que Dios, en su palabra, a través de Isaías, pudo nombrar a un rey que todavía no había nacido. ¿Qué debemos concluir? Que esta Biblia es la verdad. Ahora, como dije y como hemos dicho desde el principio, estas lecciones son principios, es una introducción a la apologética. Pero lo que queremos entender de estas breves citas es que Dios sí da evidencias. Él anticipa que evaluemos, que pensemos, que veamos estas señales, estas profecías, este testimonio presencial de la gente que estuvo ahí y quiere que lleguemos a una conclusión de que Jesús es quien dijo que la Biblia es verdad. Dios mismo usa evidencias. Entonces estamos haciendo bien cuando lo hacemos nosotros como cristianos. Podemos, como dice 1 de Pedro, podemos dar defensa. Bueno, los ejemplos incluyen lo que hemos visto y muchas otras citas. Pero ahora, en segundo lugar, queremos por lo menos mencionar algunos argumentos clásicos para la existencia de Dios. Y esto se va a quedar para otro estudio. Pero por lo menos mencionamos algunos de los argumentos clásicos para la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Bueno, ya venimos diciendo que por la creación, podemos decir por la conciencia, pero los seres humanos sabemos que hay un Dios. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos rechazado. Precisamos que Dios obre en nuestros corazones. No estamos diciendo que de manera última podemos como cristianos convencer usando estos argumentos a un inconverso. Pero sí podemos contestar dudas, podemos ofrecer estas evidencias y junto con una vida que glorifica a Dios, apuntar a aquellos que están investigando, quizás como un tipo de pre-evangelismo, como uno lo ha descrito. Pre-evangelismo, contestar estas dudas y estos argumentos tendrán su lugar. ¿Cuáles son?
Bueno, menciono dos nomás de los argumentos clásicos para la existencia de Dios. Incluyen, entre otros argumentos, lo que se llama el argumento cosmológico. El argumento cosmológico. Esa palabra viene de la palabra cosmos, que quiere decir el mundo. Tiene la idea de orden. El argumento cosmológico dice, básicamente, sencillamente, que si usted ve la Tierra, creo que fue la lección anterior, mencionamos los planetas. Hace poco en mi ciudad hubo un eclipse casi total. Más al sur fue un eclipse total. Eso ya se sabía que iba a pasar. ¿Por qué? ¿Cómo sabíamos salir para ver si, y ojo, no se dice que no se debe mirar al sol en ninguna instancia, pero hay medios para que pueda observar con seguridad, con cautela, un eclipse. ¿Y cómo subir al techo para hacerlo? Es que hay orden en este mundo. Podemos predecir, yo no, quizás usted sí, pero los que observan y entienden pueden decir que en este año Marte va a ser muy brillante porque está muy cerca a la Tierra. Los planetas van a estar acá o ahí porque sabemos su trayectoria, sabemos a dónde van, de dónde vienen. Es que hay orden. Ese es el argumento. Si se pone a ver el mundo, la Tierra, este planeta, el orden que hay, y además si nos ponemos a pensar, ¿cómo puede haber no solo este orden, sino también esta belleza? Todo lo que veo, con toda su variedad. No hay tiempo y no vine preparado para comenzar a hablar de los millones, no sé, 1,000 millones, pero millones de tipos de animales, insectos, aves, bestias, de cualquier tipo, y cómo son todos diferentes. ¿De dónde salió eso? Ese es el argumento cosmológico. Uno se pone a pensar, se pone a observar, se pone a ver y maravillarse con el orden y también la belleza, la variedad que hay en este mundo, y uno se pone a razonar de efecto a causa, llega a la conclusión, esto no salió de la nada, debe haber una causa. Y como cristianos queremos apuntar a la causa de todo, que es el Hijo de Dios. Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Que Él es ante todo, antes de todo. Y el Padre quiere que Él tenga, que Él sea supremo. Dios mismo hizo este mundo. Él es la causa. El argumento cosmológico comienza con lo que vemos en cualquier momento. Salimos para afuera y vemos el mundo, el universo, cada vez más vasto, más grande, digo. Increíble. Y todo eso apunta a un creador. Es el argumento cosmológico. Razona desde afecto hasta una causa. Y decimos, bueno, es Dios, a través de su Hijo, que hizo esto. Otro, y como dije, estamos mencionando algunos nomás, otro argumento clásico se llama el argumento teleológico. El argumento teleológico. Y la palabra telos lleva la idea de un fin, un propósito. Y lo que vemos es que al ver el mundo, está la apariencia de diseño. Esa es la palabra clave cuando hablamos del argumento teleológico. Diseño, razona desde lo que parece ser diseño hacia un diseñador. Cuando vemos, observamos, ¿cómo puede haber un ojo?
un ojo, te pones a examinar qué hace tu ojo y usted se queda maravillado, nos quedamos maravillados y después nos damos cuenta, pero hay dos, tenemos dos. Y en cada punto, en cada detalle de la creación vemos que esto no salió de la nada y también sugiere un diseño, alguien que diseñó esto y apunta hacia un diseñador. Ese es el argumento que se llama el argumento teleológico. Y podríamos hablar de otros argumentos de ese índole. Pero quiero mencionar, porque no queremos descansar de forma última en estos argumentos, y es necesario mencionar que tienen sus limitaciones. Tenemos que hablar de las limitaciones de los argumentos clásicos. Los argumentos a favor de o para la existencia de Dios, esos argumentos son útiles para el cristiano. Sin embargo, estos argumentos tienen sus limitaciones. Por ejemplo, muchos de estos argumentos son inductivos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, inductivo quiere decir que comenzando con los datos específicos, observando los eventos, los datos, las cosas individuales específicas, armando esa observación llegamos a una conclusión general. Es una manera legítima de razonar. Razonar por inferencia, o mejor dicho, de manera inductiva, está bien. Les doy un ejemplo de razonamiento inductivo. Si yo subo al techo y me tiro, ¿qué va a pasar? Probablemente no van a salir alas de mis hombros para rescatarme. Yo tengo años de experiencia, años de observación de eventos puntuales, momentos que quizás me dolieron literalmente, físicamente. Tengo experiencia y observación de eventos puntuales y datos puntuales que me llevan a la conclusión de que si mañana me tiro del techo, que no me va a ir bien. Me voy a caer y quizás me muero. Ese es razonamiento inductivo. Es legítimo, es necesario. Otro ejemplo quizás sería si mañana va a salir el sol. Digo, no me refiero si va a haber nubes o no, pero ¿va a salir el sol mañana? Calculo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos años y hasta siglos y milenios de historia que así es el patrón. Razonamos, llegamos a conclusiones y la misma ciencia lo hace. Observamos eventos, datos individuos, llegamos a conclusiones generales. Muchos de estos argumentos son inductivos, está bien, pero la naturaleza del razonamiento inductivo es que nos llevan a probabilidades no más. Yo puedo decir que es muy probable, usando este tipo de argumento, es muy probable que tal cosa sea verdad. Está bien, pero tenemos que reconocer las limitaciones de ese tipo de argumento. Decir probabilidades no significa que no valgan, que no tienen valor. Al contrario, tienen valor, pero tenemos que reconocer que no queremos basar nuestra eternidad en meras probabilidades. Otra limitación de los argumentos clásicos a favor de la existencia de Dios sería que la razón y las habilidades humanas, usted puede ver, puede pensar, puede razonar, perfecto, pero esa razón y esas habilidades humanas tienen ciertas limitaciones.
aun cuando nos basamos en premisas correctas. Mencionamos, por ejemplo, la premisa del principio de no contradicción. Yo afirmo que creo que sea verdad ese principio. Una cosa, una afirmación y su negación no pueden ambas ser verdaderas. Pero aún basándome en esa premisa correcta, yo podría llegar a conclusiones incorrectas porque mi razón, mis habilidades, sus habilidades humanas tienen sus limitaciones. Y por ende, nuestra argumentación también reflejará esas limitaciones. Otra limitación que podemos identificar es que si bien podemos identificar leyes lógicas que deben regir nuestro pensamiento, bien, sabiendo que toda la verdad pertenece a Dios, no tenemos miedo de la lógica ni de la historia. Toda la verdad pertenece a Dios. Si es verdad y concuerda con la verdad. No tenemos miedo. Bien, pero precisamos una norma externa, fija, infalible. Precisamos esa norma en que se basan esas leyes de la lógica. ¿Cómo sabemos que un principio de no contradicción es verdad? Aún esa premisa básica requiere que haya un punto de referencia, y hemos dicho que es la Biblia. La Biblia misma presupone en el sentido de que da por sentado que es verdad, cierto principio de no contradicción. Pero ¿cuál es el punto de referencia que evalúa cualquier otro principio? Debe haber uno. Debe haber un punto de referencia fijo, inmovible. Estamos diciendo que es la Biblia. Otra limitación de dar argumentos es que el ser humano no quiere ser convencido. El ser humano no quiere ser convencido. Hemos dicho que el tema principal no es cuestión de información, sino de voluntad. Pablo dice, citando al salmista, que el hombre, no hay nadie que busca a Dios. Bueno, gracias a Dios en su misericordia, Él obra de tal forma que sí, algunos sí buscan a Dios. Y si usted está buscando a Dios, anímese, siga buscándole a Dios. Dios le quiere salvar. Pero si me pongo a usar argumentos pensando que yo le puedo convencer, yo no puedo cambiar su voluntad, la voluntad de usted, digo. El ser humano en general no quiere ser convencido y yo no soy capaz, aun con los mejores argumentos, no soy capaz de convencer a aquel que no quiere ver, que no quiere ser convencido. Otra limitación es que, y quiero terminar con esto, no todos tienen acceso a los argumentos, sean argumentos clásicos, lógicos, históricos. No todos en este mundo tienen acceso a un video de apologética. Y este no es la mejor herramienta, hay muchas otras herramientas, pero hay gente que no tienen acceso a estos argumentos y a otros que no hemos ni mencionado. El hecho de que hay personas en cualquier país que no entenderán ciertos argumentos lógicos, pensando en niños, por ejemplo, o algunos enfermos, y en ciertos lugares en este planeta, quizás usted conoce lugares donde esa gente hecha en la imagen de Dios, pero vive de tal forma y tan aislada, son tan aislados, que nunca tendrán acceso a cierta información o ciertas herramientas, y eso en sí puede ser una limitación, podemos decirlo así, o quizás mejor decir, como dijimos, no todos tienen acceso a esos argumentos. Estos argumentos no son absolutamente necesarios para que esa gente crea. Ahora,
necesitan escuchar de Cristo, necesitan escuchar el Evangelio. Pero no dependemos de su poder, su habilidad de entender o acceder a argumentos a favor de la existencia de Dios. Estamos diciendo que hay limitaciones en estos argumentos. Y termino con esta cuestión. ¿Cómo entonces puede uno creer sin basarse en una serie de argumentos o un conjunto de evidencia? ¿Cómo puede llegar a saber cuál es la verdad? Que la Biblia, si la Biblia es verdad, ¿cómo llego a saber? Y podemos marcar una diferencia entre cómo demuestro que la Biblia es verdad y cómo sé yo. O sea, puedo usar argumentos para apuntar a la gente a que vea a Jesús, pero ¿cómo sé yo que Jesús es el Señor, que la Biblia es la verdad? Termino con estas observaciones que salen de un libro de John Piper que se llama Una gloria peculiar. Una gloria peculiar. Y él cita a unas personas y voy a comenzar compartiendo esta cita de un doctor que se llama Fuller, un teólogo Fuller. Y citando a él a través de Piper en su libro de La gloria, una gloria peculiar, dice: si la razón histórica es la única manera por la cual los hombres pueden alcanzar la fe, entonces la fe se convierte en una posibilidad solamente para unos pocos, aquellos que pueden pensar históricamente. Y la fe para el hombre común solamente posible si está dispuesto a comprometerse con la autoridad de un sacerdocio por parte de los historiadores. Ve el problema. Si dependemos totalmente en las evidencias de razonamiento, que tiene su lugar, pero si dependemos totalmente en eso, entonces ¿qué de ellos que no tienen acceso? O si no pueden seguir esa lógica, ellos están dependiendo de aquellos que sí. Es un problema. Piper cita a Fuller. También cita a Jonathan Edwards, que se preocupó por la gente indígena de su país en América del Norte, donde él vivió. Y él escribió, Jonathan Edwards dijo: es imposible que los hombres que no tienen algo de una visión general del mundo histórico, hablando de la gente indígena, es imposible que ellos que no tienen algo de una visión general del mundo histórico o de la sucesión de la historia, de generación en generación, no sabe nada de la historia de este mundo. No sabe que el evento del nacimiento y la vida de Jesús cambió todo. No tienen ni noción de esa realidad. Es imposible que puedan venir a fuerza de argumentos a favor de la verdad del cristianismo, extraídos de la historia hasta ese grado, con eficacia tal para inducirlos a aventurarse por completo en ella. Sigue diciendo: la condición de los indios Usatunuk, esa tribu, la condición de ellos y otros que han manifestado últimamente su deseo de ser instruidos en el cristianismo. Es muy triste si no encuentran ninguna evidencia de la verdad del cristianismo, aparte de este camino de la razón histórica, que sea suficiente como para inducirlos a dejarlo todo por Cristo. Termina diciendo que la mente llega a la conclusión de la verdad del Evangelio, en efecto, en un paso nomás. No es una serie de pasos de pensar, razonar, examinar evidencias. Es un paso y viene a través de la gloria de Dios que se ve en las Escrituras. En fin, hay esperanza para todos. Aquellos que tienen acceso a la palabra de Dios pueden creer, aun si no siguen
cierta serie de argumentos. ¿Cómo pueden saber entonces? ¿Cómo podemos nosotros saber que Dios sí ha hablado en la Biblia? Si estamos diciendo que, bueno, los argumentos tienen su uso, pero no son absolutos, o sea, no dependemos totalmente en ellos. ¿Cómo entonces puede esta tribu que mencionó Jonathan Edwards? ¿Cómo puedo yo, si no tengo acceso a mucha educación, cómo puedo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Usted puede, por la misma manera que nosotros hemos llegado a esa conclusión. Esto va a concordar con la verdad si la verdad es una. Sabemos que la Biblia es verdad no meramente porque dice ser autoritativa, sino porque hemos visto la gloria de Dios en el mensaje de la Biblia. Ese mensaje incluye evidencias internas. Ese mensaje se nos transmite por medio de evidencias. Cuando digo eso, reconozco que traducciones de los manuscritos o testimonio verbal, esas son evidencias. Y la gloria de Dios, como se ve en la Biblia, incluye ese tipo de evidencia, se transmite a través de esas evidencias. Ese mensaje, podemos decir, es apoyado por evidencias externas, argumentos históricos, argumentos lógicos. Así que no menospreciamos dichas evidencias. Sin embargo, nuestra confianza en la verdad, en el mensaje de la Biblia, no depende totalmente de evidencias externas. Podemos decir que la Biblia se autoconfirma. Ahora, eso entiendo que surgen preguntas de todo el tema de razonamiento circular, y este no es el momento para totalmente contestar esa duda. Pero la realidad es, como hemos dicho, que todos precisamos algún punto de partida, un punto de referencia. Y usted podría acusar a los cristianos diciendo, bueno, están razonando de forma circular. La Biblia dice que es ese punto fijo de partida, entonces creen porque lo dice y terminan comprobando lo que ya lo que ya pensaron, terminan comprobando lo que ya venían pensando. Pero si esa es su respuesta o su acusación, termino con esto, es que todos estamos en la misma situación. Y hay otras respuestas a esa acusación. Pero estamos todos con la necesidad de un punto de partida. Y si usted dice que, bueno, mi propia razón es mi punto de partida, mi propia habilidad como ser humano de observar, de llegar a conclusiones, bueno, ese es su punto de partida, su punto supuestamente fijo, pero no es externo, y no es inmovible, y no es fiable, no es confiable. Le animo a que considere la Biblia como ese punto fijo, externo, inmovible, por el cual se puede medir el resto de la vida. La verdad es una, como hemos visto entre cristianos hoy, Dios mismo usa evidencias, pero tampoco no dependemos de esas evidencias de forma última para convencernos. Lo que otra vez le animo a que haga, que usted busque a Dios en su palabra, busque esa gloria, la gloria de Dios en la faz, como dice Pablo, la faz de Jesucristo, que se revela en el Evangelio. Ese Jesús, el Hijo de Dios, quien se hizo hombre, se humilló, el Rey del universo, que se humilló para morir.
sufrió la muerte en su lugar, en lugar de usted. Resucitó de entre los muertos, hecho que declaró que es el Hijo de Dios, con poder, y le puede salvar a usted. Espero que usted haya respondido a ese Jesús y a ese Evangelio. Dejamos otras ideas para futuro estudio, pero espero que esos principios hayan sido de ayuda y de bendición para usted. Gracias, Padre, que sabemos que la verdad es una y que podemos depender de tu palabra. Y que toda la verdad, podemos decir, pertenece a ti. Y pedimos, Padre, por cualquier oyente que quizás no ha respondido al Evangelio, pido, Padre, que esté dispuesto a leer la Biblia, a pensar en las declaraciones de tu Mesías, que es el Hijo de Dios, es esa persona prometida desde hace muchos años, que vino en cumplimiento a esas sombras y esas profecías, cumpliendo esos pactos que se hicieron anteriormente, y que es el Señor de todo, que reina, que volverá para reinar presencialmente, físicamente, y ante quien todos nos vamos a tener que doblar la rodilla, diciendo que Él es Señor, para tu propia gloria. Padre, pedimos que si hay alguien que no ha recibido a ese Jesús, que no ha sido salvo, que obres en ese corazón. Bendice estos estudios y futuros estudios para tu propia gloria y según tus propios propósitos. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias por estar. Dios les bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.